Son las 11 de la mañana con 45 minutos. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho a Jesús Arturo Sabines de la Red de Acción sobre el Alcohol. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Hola, estimada Soledad, muy bien, muchas gracias por el espacio. Oye, encantada de estar en comunicación contigo porque, pues, siempre es importante, aunque ya lo sabemos, pero siempre es importante traer a la conversación los riesgos que significa el consumo excesivo de alcohol. Y no Ok, sé si sea necesario ponerle el adjetivo de excesivo, pero, pero el consumo de alcohol en general, Arturo. exactamente, estimada Soledad, justo, no necesariamente tiene que ser excesivo el consumo en general. De hecho, la Organización Mundial de la Salud desde hace años acuñó el término uso nocivo para hablar diferentes circunstancias donde consumir alcohol es de riesgo. Por ejemplo, un menor de edad no debería consumir la más mínima copa de alcohol, ¿no? Esa es una condición ya de uso nocivo. O una mujer que está embarazada y consume alcohol no tiene que consumir en exceso o de manera abusiva, eso ya es uso nocivo. Entonces, por supuesto que es un tema que conlleva particularmente a las prácticas de abuso, lo que nos preocupa, pero es una condición en la que puede presentarse en cualquier circunstancia que presente un riesgo. Para nosotros, fundamentalmente, es importante reflexionar que México ha dejado, históricamente ha sido un país que tiene, no es como otros países en Europa que tienen consumo diario de alcohol, pero México ha avanzado mucho en un patrón de consumo excesivo. Eso lamentablemente es lo que vemos cada vez con mayor preocupación. Un dato importante en este tema, estimada Soledad, es que cuando tú ves en los hombres adultos y mujeres adultas, la proporción es de 3 hombres por cada mujer que tiene un patrón de consumo excesivo. Pero cuando lo ves ya en menores de edad, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, en chavos de 10 a 19 años, ya la relación es casi de 1 a 1, es decir, consumo excesivo en un menor de edad que no debería de consumir la más mínima copa, hablamos que ya hay un patrón de consumo excesivo en una relación casi de un hombre por cada mujer. Ya estamos igualándonos en ese sentido, tanto Sí, que hablamos de equidad. exactamente. Pero Y a ver, Arturo, el organismo de la mujer es menos resistente. Se puede hablar por género, que es menos resistente al consumo de alcohol que el de los hombres. sí, totalmente. La diferencia, vamos a poner un ejemplo muy claro. Un hombre tarda, en razón de un hombre promedio, digamos, tarda en metabolizar lo que llamamos un trago estándar, una copa estándar, que vamos a pensar es como una lata de cerveza promedio, tarda en metabolizarlo a razón de 1 hora. Y esto tiene que ver con la cantidad de grasa que tenga en su cuerpo, con la cantidad de agua que tenga en su cuerpo y particularmente con una enzima que es la alcohol deshidrogenasa, que es la que desdobla, la que metaboliza el alcohol en el organismo. Bueno, la mujer suele tener mayor cantidad de grasa en el cuerpo, tiene un poco menos cantidad de agua y tiene menos de esta enzima, por lo cual es mucho más fácil que el alcohol permanezca más tiempo en la sangre en lo que se metaboliza que en los hombres, por eso conlleva siempre una diferencia importante ese proceso de metabolización. Ujú. A ver, ustedes como red de acción sobre el alcohol, ¿cuál es el objetivo que buscan, Arturo? Además de concientizarnos, pues, a la población, supongo que hay también algún objetivo de relación con las autoridades para impulsar políticas públicas que nos alerten, por ejemplo, sobre los efectos del consumo del alcohol. Lo has definido muy bien, querida Soledad, lo has definido muy bien porque son dos los objetivos principales. Número uno, nosotros le llamamos sonar la alarma, ¿no? Es decir, lo que queremos es que la gente empiece a voltear y darse cuenta que, número uno, hemos normalizado el consumo del alcohol. Lo hemos normalizado casi que para cualquier circunstancia, inclusive en fiestas infantiles el consumo de alcohol está presente. Y número dos, por supuesto, un llamado a las autoridades, porque en esta normalización que como sociedad hemos hecho, lamentablemente no solo hemos normalizado el consumo o el consumo excesivo, sino también hemos normalizado las consecuencias de este consumo. Y una de las consecuencias que más nos inquietan y en donde queremos que la gente, la comunidad voltee para que la autoridad tome cartas en el asunto, es en la violencia que el consumo de alcohol genera, particularmente la violencia doméstica y la violencia de género, que son dos de las principales consecuencias que el consumo de alcohol tiene. Si bien sabemos perfectamente que la violencia va a existir con o sin alcohol, tenemos muy claro que en el caso de la violencia de género, que es un problema
social de gran magnitud que afecta a millones de personas en el mundo, este fenómeno se agrava mucho más cuando el consumo de alcohol está presente, porque el alcohol actúa como un catalizador de comportamientos agresivos y lamentablemente en relaciones de pareja muchas veces quien lleva las de perder es la mujer. El día de ayer en una conferencia de prensa que tuvimos damos a conocer un dato que en México 1 de cada 3 mujeres que ha sido víctima de violencia de pareja refirió que su pareja estaba consumiendo o había consumido alcohol cuando se perpetra esto. Entonces, por supuesto que es un tema de reflexión con la sociedad, pero es un tema urgente de decirle a la autoridad, tenemos que tomar una medida importante y se tiene que regular con prontitud, particularmente la altísima disponibilidad que hay de alcohol, de bebidas alcohólicas en nuestro país. Ujú. Sí, porque hace unos años recordarás que, o por lo menos aquí en Sonora, no encontrábamos después de cierta hora Así es. alcohol, dónde comprar alcohol, y ahora pues ya te vas a las tiendas de conveniencia y ya encuentras con mucha facilidad. Están. Hasta desde tu móvil lo puedes pedir ya puedes pedir inclusive sin tener que salir de tu casa, ya puedes pedir que te lleven alcohol a domicilio. Es decir, hablamos de que hay una altísima disponibilidad y la disponibilidad entendida como tú lo dices, pero nosotros referimos también, es decir, alta densidad de puntos de venta. Algo para que tu auditorio lo tenga muy claro cuando nos referimos a esto. En la historia de México, en toda la historia de México, el día de hoy tenemos la mayor cantidad de puntos de venta de alcohol para llevar. Es decir, de ese alcohol que compras para llevarte a tu casa, para llevarte a una reunión, tenemos la mayor cantidad de puntos de venta. No hay un referente cercano en eso. Y eso hablamos de una alta cantidad de puntos de venta. Y recientemente, el año pasado, el Instituto Nacional de Psiquiatría presentó un libro que se llama Entre latas y botellas, donde los investigadores que hacen esta publicación concluyen justamente con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Alcohol y Tabaco, que en donde hay mayor episodios de consumo excesivo de alcohol, hay mayor cantidad de puntos de venta. Entonces, por supuesto que la alta disponibilidad se relaciona con esto y lamentablemente lo que tú referías al principio de esta intervención es que a mayor consumo excesivo pues vienen evidentemente mayores consecuencias y dentro de ellas nosotros estamos señalando hoy en día la violencia. La violencia que también, dicho sea de paso, las estadísticas demuestran cómo, por ejemplo, el fin de semana se incrementa el caso las llamadas, por ejemplo, al 911 por violencia familiar. Así es, fíjate que nosotros trabajamos en la Ciudad de México un proyecto y nos platicaban algo que ya se había reportado, por ejemplo, en Reino Unido, pero que ocurre ahora también en nuestro país, y es el hecho de que cuando hay partidos, por ejemplo, como el clásico América-Guadalajara en el Estadio Azteca, ese fin de semana que está el partido, cuando concluye el partido a la noche, se incrementan el número de llamadas a la línea de emergencia para atención a mujeres víctimas de violencia, justo porque la pareja, el familiar, consumió bebidas alcohólicas, ya sea en el estadio, ya sea porque vio el partido, y lamentablemente el problema que tenemos es que, como decíamos, el alcohol es un catalizador, y si la persona ya tiene de por sí una actitud, un temperamento tendiente hacia la violencia, conductas violentas, el alcohol como desinhibidor le permite entrar en mayor contacto con eso, no reprime esos impulsos y lamentablemente terminan ocurriendo episodios lamentables como el tema de contactos físicos o inclusive lamentablemente compartió una de nuestras compañeras en la conferencia hasta el feminicidio, ¿no? Así es. Híjole, pues todo un tema, Arturo, que ya lo sabemos, como decía al principio, pero vale la pena traerlo nuevamente a la conversación para, pues, para llamar la atención sobre el cuidado que debemos tener y sobre todo incidir en las nuevas generaciones, ¿no? Para evitarlo. Totalmente. Nosotros concluimos el día de ayer con un llamado a la autoridad, particularmente a las nuevas autoridades del gobierno federal, a la nueva legislatura que entra en el Congreso para que se atraiga el tema y se empiece a discutir directamente. Principalmente poner como referente, en México hay una ley general para el control del tabaco y cuando tú revisas las encuestas en materia de consumo de sustancias, es evidente que el tabaco es la única sustancia que no ha incrementado las prevalencias de consumo, que tuvo un descenso y que después se ha mantenido estable. Cuando tú revisas cannabis, cuando tú revisas estimulantes de tipo anfetamínico y alcohol, todas van hacia la alza y decimos, necesitamos, por supuesto, fortalecer, hablando de drogas legales,
todo el marco jurídico que al respecto existe. Entonces, queremos que la autoridad la traiga y que tome con seriedad para que empecemos a actuar sobre estas nefastas consecuencias que tiene el consumo de alcohol. Arturo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y que hayamos podido conversar sobre este tema con la Al audiencia contrario, de muchas Radio Fórmula gracias. Sonora. Muchas gracias a ti, queda Soledad, por el espacio. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Es Juan Arturo Sabines de la Red de Acción sobre el Alcohol.